Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este retiro de julio, en el que vamos a ver, como siempre, dos temas en las dos meditaciones, pero que podríamos unirlos de la siguiente manera. El Señor quiere que seamos coherentes, que tengamos lo que llamaba San José María unidad de vida. Podríamos traducirlo por coherencia personal. Para eso es interesante saber cómo nos ve Dios y, por lo tanto, mirarnos, podríamos decir, a la luz de Dios. Esto es lo que vamos a ver en esta primera meditación. Cómo mirarnos, entre comillas, podríamos decir, con la luz de Dios. Para eso vamos a irnos al Evangelio. En concreto, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, trae una parábola que seguramente habréis comentado, habréis meditado, leído, seguro, en bastantes ocasiones. Se suele denominar la parábola del fariseo y del publicano. Nos trasladamos mentalmente, no os quedáis ahí tranquilamente, pero mentalmente nos vamos a trasladar a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Dice el Señor, 2 hombres subieron al templo a orar. El templo de Jerusalén era impresionante, impresionaba. Porque no era tanto el templo de la época de Jesús, no era como el templo de Salomón, que era más impresionante. Era el que algunos denominan el tercer templo, el templo de Herodes. Pero había mucho material precioso, había oro, en fin, había cosas que llamaban la atención. Claro, quizá a nosotros nos podían llamar menos la atención, porque estamos acostumbrados a ver muchas cosas. Claro, imaginaros vosotros cómo sería la vida hace 2000 años. ¿Cómo podría ser una casa de una persona normal y corriente hace 2000 años? Hace 500 años, la época de Santa Teresa, cuando muere el padre de Santa Teresa, se hace un resumen, un inventario de lo que tenía. Y, por ejemplo, se cuentan las sillas que había en la casa de Santa Teresa. No me acuerdo cuántas había, pero 5 o 6 sillas. Era una casa. Bueno, por eso llegar al templo debía ser impresionante. Bueno, y llegan 2, un fariseo y un publicano. Y el fariseo se va muy cerca, a los primeros puestos. Y dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Es una figura.
una persona que mira a Dios y se siente satisfecha de lo que está haciendo. Da gracias, y esto es una cosa positiva, que da gracias a Dios. Pero da gracias a Dios no por lo que Dios le está haciendo a él, sino porque yo soy bueno. Algo así como, te doy gracias porque mira qué cosas más maravillosas estoy haciendo y me tienes casi que agradecer. Ayuno 2 veces por semana, en fin, lo que acabo de decir. Y en contraposición, el publicano, quedándose junto a la entrada, podríamos decir, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. O sea, esta persona, esta segunda persona, era publicano. El hecho de que diga Jesús que era publicano, lo que nos está diciendo es que efectivamente hacía cosas que no estaban bien. O sea, los publicanos, bueno, no sé si aquí hay alguna recaudadora de impuestos. Pues no sé, por ejemplo, porque trabaje en Suma o en la agencia estatal de... no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, no sé. Pero los publicanos no eran como las personas, si es que hay alguna, que trabajan ahí, que en principio no se dedican a robar. Bueno, siempre hay funcionarios gamberros y corruptos que se pueden dedicar a robar, pero el publicano era una persona que no simplemente recogía impuestos, sino que extorsionaban para recibir más. Y que por lo tanto, pues efectivamente, en gran parte, por no decir todos, eran ladrones. Claro, también es verdad que estábamos en un paradigma, no podemos comparar el Estado romano, es decir, el Imperio romano, con el Estado actual. Comparaciones son muy distintas. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando los judíos pensaban que los publicanos eran ladrones, tenían razones para pensarlo. No solo porque estuvieran recaudando para el poder opresor, sino había más motivos. Bueno, pues este publicano, por eso digo, efectivamente, puedo decir, es pecador y lo que hace es que reconoce su pecado. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Realmente, fijaos cómo hay dos actitudes muy diversas y lo fundamental, la diferencia fundamental entre uno y otro es que el primero se quiere salvar por su propia fuerza. Porque soy bueno, te doy gracias porque soy bueno, podríamos resumir. Mientras que el segundo se da cuenta de que para ser bueno necesita la ayuda de Dios. Me parece que aquí está la clave de la parábola esta. El primero no volvió justificado, este segundo sí. Y explica, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos está diciendo que hemos de reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios. Y que la verdad de todo va por ahí. Que San Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Pero no solo reconocer eso, no para enorgullecerme de eso, sino para ponerlo al servicio de los demás. Yo creo que este es un segundo mundo. No sé si aquí, ahora, cuando hacemos nuestra oración, he acertado a señalar
3 puntos que me parece que son claves en la enseñanza que el Señor nos quiere decir. La primera cosa es que todo lo que tenemos es don de Dios. El fariseo piensa que todo lo que tiene es por su fuerza, porque sí, todo lo que tenemos es don de Dios. No es que nosotros no tengamos que poner nada, pero es don de Dios. Por lo tanto, claro, la oración del fariseo buena podría ser más bien: te doy gracias porque me has ayudado, te doy gracias porque me haces esto o aquella otra cosa. El segundo punto es que no podemos avanzar en nuestra vida espiritual y no podemos avanzar, en definitiva, en nuestra vida humana si no es con la ayuda de Dios. Es el tema, el famoso, digamos, tema del pelagianismo y el luteranismo, ¿verdad? Los pelagianos Pelagio, mejor dicho, era aquel monje que pensaba que por su sola fuerza iba a poder llegar a la salvación. Bueno, esto ridiculizándolo un poco, no es que pensara solo, pero por mi fuerza. Lo importante es la ascesis, la lucha. Lutero es lo contrario. Lutero es el personaje que piensa que no tiene que hacer nada. Entonces está resumido la doctrina de Lutero en aquella frase: peca forte crede fortiter. Peca mucho y ten mucha más fe. Y entonces ya todo no. El católico lo que piensa es que tengo, y esto es el publicano. Lo importante es lo que Dios pone. Por eso, Señor, perdóname porque soy pecador. Pero el publicano sube al templo y pide perdón. Y luego lucha. Bueno, suponemos que luego lucha, esto no aparece aquí, pero tiene que hacer algo. Bueno, como digo, las tres ideas que me parece fundamentales. Una primera es saber esto, darse cuenta de eso, qué tienes que no hayas recibido. La segunda idea es no compararnos con los demás. Hay una cosa nefasta en este fariseo de la parábola, y es que desprecia a los demás. Desprecia en concreto al publicano. No soy como ese publicano. Los fariseos, no sé, ahora mismo, bueno, yo no sé vosotras qué pensáis de un fariseo, claro, porque muchas de vosotras, pues un fariseo no suena a nada, ¿no? Pero, en fin, cuando, aquí hay alguna un poco mayor, bueno, mayor quiero decir mayor que yo, pero en mi época, cuando yo estaba en el colegio, el fariseo era algo que todo el mundo sabía lo que era. Y fariseo era alguien malo, de tal manera que recuerdo que cuando yo estuve en un colegio mayor le llamábamos fariseos a esos aparatos, muebles, si no llega muebles, donde se metían pues el betún y el cepillo para limpiar los zapatos, porque el fariseo eran cosas que por fuera estaban muy limpios, pero claro, se abre y por dentro una porquería. Jesús le decía a los fariseos: sois como sepulcros blanqueados. Bueno, en el imaginario cristiano el fariseo aparece como alguien malo. No eran gente mala, al revés, era gente muy buena. Eran los mejores de Israel, los que querían cumplir mejor la ley. El problema del fariseo y de los fariseos en general era que se la tenían creída, por decirlo así, y despreciaban a los demás. Es lo que aparece en este señor que va al templo, da gracias porque yo soy bueno. En realidad parece como si le dijera: Señor, tú me tienes que dar gracias porque me porto bien, oye, mira cómo me porto.
después desprecia a los demás. Y claro, y piensa que él puede actuar. Bueno, entonces ya se ve aquí cómo la humildad que se nos está pidiendo, la humildad que nos está pidiendo el Señor, es vernos, Señor, ¿tú cómo me ves? Vernos a la luz de la mirada de Dios. ¿Tú cómo me ves a mí? Pues es muy interesante el examen de conciencia. Y muchas veces el examen de conciencia es bueno que le preguntemos a otro. Bueno, en fin, entendedme, ¿no? No digo que vayamos por ahí, ¿tú cómo me ves? ¿No? Es así un poco ridículo. Pero estar con los oídos atentos, abiertos, para ver cómo nos ven los demás. Porque la experiencia demuestra que cosas que nosotros vemos de una manera, desde fuera se ven de otra. Bueno, aquí me están grabando. Cuando yo me oiga después, me oiré de una manera distinta como me estoy oyendo ahora. Lo que pasa es que como ya me he oído muchas veces, pues ya estoy acostumbrado. Pero quizá os pasó la primera vez que oísteis una grabación vuestra me refiero de un canto o algo, ¿este soy yo? Sí, hombre, quizás la primera grabación, ahora hay grabadores muy buenos, ¿no? Antes no eran tan buenos. Sí hay distorsiones, pero sí, se te reconoce. Y nosotros no nos reconocemos a lo mejor. Bueno, pues esto que pasa con las grabaciones de la voz, puede pasar también con nuestra conducta, que no nos reconozcamos. ¿Cómo yo he hecho esto? ¿Yo he dicho esto? ¿Yo? Por eso San José María en alguna ocasión decía que el mejor negocio del mundo sería comprar a una persona por lo que realmente vale y venderlo por lo que cree que vale. Porque todos, bueno, en general, ¿no? Hay gente que no, pero en general todos creemos que valemos mucho más de lo que realmente valemos. Veo bastante en los exámenes que hago que los alumnos luego casi siempre, bueno, no sé si es que soy un poco duro o no, pero en fin, me dice, ¿cómo? ¿Solo he sacado un 7,5? Pues el otro día que me llamó una alumna, me decía, ¿solo he sacado un 7,5? Pues sí, fuimos analizando, efectivamente, un 7,5 incluso generoso. Pero bueno, pensamos siempre que, bueno, en general, o sea, hay de todo, ¿no? Pero pensamos, bueno, este punto, por lo tanto, es vernos a la luz de Dios. Y para vernos a la luz de Dios, como digo, interesa escuchar a los demás, y interesa también acudir al Evangelio, ver qué es lo que el Señor va haciendo y observar qué hacen los demás. Observar qué hacen los demás en el sentido de que a veces hay acciones que hago en esta situación. Bueno, la que sea, ¿no? Una situación familiar, una situación profesional, lo que sea. Tú plantéate, ¿qué le aconsejaría yo a otra persona que me preguntara qué hay que hacer? Eso muchas veces nos aclara. Actúa así. Bueno, tenemos que ir terminando y volvemos al principio. Y recordad que el lema, digamos, del retiro es decir, vernos a la luz de Dios para actuar de manera coherente. Para vernos a la luz de Dios, claro, tenemos que frecuentar el trato con Dios.
Por lo tanto, es algo que os animaría a hacer, frecuentar el trato con Dios. Y cuando lo frecuentamos, pues claro, es normal que también se nos vaya creando como el hábito de ir viéndonos tal como el Señor nos ve. Una oración que en este caso sería, yo diría, es la oración de examen. Os animo a hacer esta oración de examen, pidiéndole al Señor que procuremos ser objetivos. Y para ser objetivos, pues digo estas 2 o 3 cosas que he ido diciendo. Y finalmente, pues me parece que nos ayuda bastante a ir en esta dirección que estoy diciendo, los actos de contrición y de penitencia. Y cuando actuamos así, pues entonces iba a decir que necesitamos acudir al sacramento de la penitencia. No porque hagamos grandes pecados. Hombre, si hacemos grandes pecados, por supuesto, pero no tanto porque hagamos grandes pecados, sino porque nos damos cuenta que en el sacramento de la penitencia, de la confesión, lo importante no es la confesión. Claro, hay que confesar, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero lo más fundamental es el acto de contrición y la ayuda que recibimos por parte de Dios para actuar bien. Y para actuar bien y para luchar concretamente en aquellos asuntos de los cuales nos confesamos. Es lo que hace el publicano. Ayúdame, Señor, dice el publicano. Ten piedad de mí, porque soy un pecador. Bueno, pues terminamos mirando a la Santísima Virgen, que ella pues no tuvo que pedir perdón al Señor, porque es la purísima, sin pecado concebida, que vivió sin pecado. Pero acudimos nosotros a la Virgen pidiéndole ayuda para que sepamos imitar al publicano en lo que tiene de imitable, no en los pecados que cometía, ¿no? Sino en lo que tiene de imitable, que lo imitemos en la humildad y en el arrepentimiento y en darnos cuenta que sin ti, Señor, no podemos nada, pero que contigo me puedo levantar 1, 100, 1000 veces. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder. Acto de presencia de Dios. El publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». ¿Qué actitud tengo al dirigirme al Señor? ¿Fomento el dolor de amor y el agradecimiento?
El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El conocimiento de Dios y de mí mismo me lleva a ver a los demás con comprensión y sin superioridad. ¿Procuro aprender de todos y en primer lugar de mi cónyuge, de mis hijos, de las personas más cercanas? Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando me pongo en la presencia de Dios y reconozco la verdad sobre mí, considero que la misericordia de Dios cura mis faltas y fortalece aquello que es más débil. San José María, al contemplar la vida de Marta y María, nos enseñaba: trabajemos y trabajemos mucho y bien, sin olvidar que nuestra mejor arma es la oración. Por eso no me canso de repetir que hemos de ser almas contemplativas en medio del mundo, que procuran convertir su trabajo en oración. ¿De qué manera mi día a día, mi trabajo, mis pensamientos, mi carácter, mis obras son coherentes con mi fe? ¿Es mi familia mi prioridad? ¿Hablo con frecuencia con mi cónyuge para tratar de compaginar el trabajo de ambos con la dedicación de los dos a la familia? Mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Me ayuda a vivir en el hoy, ahora. La consideración de que es en el presente donde el Señor me espera, acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. En esta segunda meditación vamos a utilizar para nuestra oración un texto que es también del Evangelio, pero en concreto
ese encuentro que hay en Betania entre Marta, María y Jesús. Lázaro debería estar por ahí, pero vamos, no aparece en el texto ese, ¿no? Lo único que se nos dice es que están en Betania, en la casa de Lázaro. Y ahí los que aparecen son, como digo, Jesús, Lázaro y María. Estamos en Betania. Betania es un pueblecito cercano a Jerusalén, donde Jesús ha llegado, porque tiene 3 hermanos que son amigos suyos. El evangelista San Lucas, que es el que narra la escena que vamos a meditar, lo dice así: una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bueno, esto es un dato interesante, porque dice que Marta lo recibe en su casa, algo así como si fuera la ama de casa, ¿no? La que manda en la casa, podríamos decir. Sigue diciendo, tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. O sea, y aquí ha aparecido Marta, que parece que es la que dirige la casa. En fin, yo aquí en Alicante, bueno, también en otros sitios, pero en fin, en Alicante voy a confesar a Nuestra Señora de Gracia y me he encontrado con bastantes hermanas que viven juntas. En este caso, en el caso de las que hay aquí, en Alicante, que van por Nuestra Señora de Gracia, son personas no muy jóvenes, sino más bien bastante mayorcitas. Y siempre hay alguien, alguna de las dos, que es la que dirige la casa. No sé por qué, pero en fin, se ve que es algo humano, ¿no? Que haya alguien que es la que dirige la casa. Lo cual no siempre es la mayor. Y a veces hay unas ciertas tensiones por este modo de dirigir, ¿verdad? Es lo que pasa aquí, ¿verdad? Aquí está Marta, que es la que parece que es la gobernanta, podríamos decir, y María, que está allí sentada a los pies de Jesús, escuchando a Jesús. Y sigue diciendo el evangelista, y aquí es donde viene, digamos, lo interesante. Bueno, lo interesante está en la escena anterior, en realidad. Marta estaba afanada en los múltiples quehaceres de la casa. Imaginamos ya a Marta yendo, viniendo. Bueno, entonces en esa época no había horno de microondas, ni horno, vamos, el horno era de otro modo, ¿no? Había que prenderlo con fuego y con leña, en fin, una cosa mucho más compleja de lo que hay ahora mismo, ¿no? Seguramente, pienso yo, que Marta estaría dirigiendo un equipo. Y entonces, viendo a la hermana ahí, a los pies de Jesús, escuchando pacíficamente, va interiormente, le están comiendo los demonios. Hasta que se pone delante y dice, Señor, ¿nada te importa que mi hermana te deje aquí me deje sola en el trabajo de la casa? Vamos a ver, Señor, ¿no te das cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Estás en babia? Lo cual muestra que Marta tenía mucha confianza con Jesús. Y por eso le habla con naturalidad. Y sigue diciendo, dile que me ayude. ¿Qué es eso de estar ahí escuchándote? No es el momento de escucharte, ya después de la comida pues ya tendremos tiempo de escuchar. Y Jesús entonces le dice algo. Marta, Marta, tú te preocupas e inquietas por muchas cosas, pero en verdad
una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte que no le será arrebatada. ¿Verdad que María llevaba razón? ¿Verdad que la sencillez, antes hablábamos de la sencillez, que Marta es sencilla? Me he dicho que María lleva razón, digo que Marta lleva razón en su queja. ¿No os quejaríais vosotras también si hubiera esta situación en vuestra casa? Y con sencillez la expone a Jesús. ¿Por qué Jesús responde lo que responde? Bueno, hay podemos decir diversas interpretaciones. Parece que Jesús lo que le está diciendo a aquella mujer: cálmate, paz y serenidad. Marta, por favor. Te comprendo, te entiendo, pero lo que estás haciendo, si no te lleva a acercarte a Dios, no sirve para nada. Un poco estamos también con lo anterior, ¿verdad? Y a veces en este Evangelio se ha visto como una dicotomía entre la vida activa y la vida contemplativa. Como si Dios llamara a algunos a estar en oración todo el rato y otros a actuar y ir y venir. Hay algo de razón, pero también hay algo falso. Yo le oí a don Álvaro lo que voy a contar a continuación, que don Álvaro vivía entonces San José María, y una mujer le pidió a San José María irse a un convento de clausura, que veía que lo suyo era estar en un convento de clausura. Lo mío es estar contemplando, en fin, no sé qué se imaginaría aquella mujer, ¿no? Y San José María le facilitó las cosas para que entrara en un convento de clausura. Como sería aquí en esta ciudad. Sí, los dos están en la ciudad. Uno es las Capuchinas y otro es el que está ahora en la Santa Faz. Antes estaban en la Sangre. Las monjas que ahora hay en la Santa Faz estaban antes en la Sangre, cerca del ayuntamiento. Bueno, y contaba don Álvaro que pasó un tiempo y la mujer aquella que le había pedido a San José María entrar en un convento de clausura le escribió y le dijo: yo pensaba que esto era otra cosa. Aquí tengo que guisar, y tengo que barrer, y tengo que fregar, en fin, no sé, lo que tuviera que hacer. Y San José María, claro, le dice: claro, ¿tú qué pensabas? ¿Quieres estar todo el día, una monja de clausura está todo el día como flotando en éxtasis? ¿O está todo el día ahí No. Santa Teresa, que era muy realista, utiliza esa expresión dirigida a sus monjas: Dios está entre los pucheros, entre los cacharros. Si no encontráis a Dios ahí, no lo encontraréis tampoco en la capilla, en el sagrario. Aunque es verdad, claro, ahí el Señor estás, Señor, de una manera distinta, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. San José María venía a decir algo parecido y nos daba este consejo para las mujeres y para los hombres, para todos. Tenéis que tener, decía él, el espíritu contemplativo de María y la laboriosidad de Marta. Unir esos dos aspectos. Recuerdo que cuando yo estaba en Roma, en concreto el año 86, el verano del 86, bueno, estuve más tiempo, pero en fin, en verano del 86 pasé un mes
en una casa de convivencias y retiro que está en un pueblecito que se llama San Felice d'Ocre, cerca del Áquila, donde hubo aquel tremendo terremoto. De hecho, esta casa sufrió por ese terremoto y hubo que hacer una reforma bastante potente. Yo estuve allí antes del terremoto, pero se estaba haciendo una reforma también potente. En fin, las casas ya se ve que continuamente hay que estar reformándolas. Bueno, estamos haciendo una reforma y se estaba preparando el oratorio. Un oratorio donde, por cierto, estuvo celebrando misa bastantes veces San Juan Pablo II. Bueno, estaba preparándose ese oratorio, estaba haciendo una serie de cosas. Entonces, don Álvaro, como se veía que la cosa se iba retrasando, nos pidió que ayudáramos a adelantar las cosas. Yo me encargué, de hecho, la palabra no es vigilar a los obreros, sino procurar que los obreros hicieran lo que tenían que hacer y con rapidez y nos dijo: si el 16 de julio habéis terminado, os celebraré misa en este oratorio y os predicaré la meditación. Bueno, el 16 de julio no habíamos terminado. Pero cuando se terminó, sí que nos predicó la meditación. Y no sé si sabéis que Santa Marta se celebra a final de julio. No recuerdo muy bien si es el 28 o el 29, creo que el 29. Y entonces ese día predicó la meditación. Si no ese día exactamente, en torno a ese día. Pero la meditación fue sobre este texto del Evangelio. Además, está recogida en una revista que se llama Romana. Lo que pasa es que me parece que está recogida en italiano, no estoy seguro. Pero en fin, está en Romana. ¿Y cuál fue el nervio de la meditación? El que acabo de decir. Nos animaba a tener el espíritu contemplativo de María y la laboriosidad de Marta. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quería decir don Álvaro? ¿O qué quería decir San José María con esto? Que tenemos que ser personas de una pieza. Tener unidad de vida. Que no podemos ser muy piadosos cuando estamos en una ceremonia religiosa, que parece que vamos a levitar, y luego salimos y nos convertimos en el león de Judá, en un monstruo del Averno. Coherencia, pero no es solo coherencia, es que allí por donde vayamos seamos la misma persona. Pero claro, esa unidad de vida, ¿dónde está radicada? En nuestra identificación con Cristo. Está radicada, no es algo que nosotros, no es simple coherencia humana la unidad de vida de la que hablaba San José María. La coherencia humana es muy buena. La coherencia humana que es que lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo piense, vaya todo en paralelo, ¿no? Mis pensamientos, mis obras, mis acciones, vayan en paralelo. No vayan ahí, contradiciéndose una a otra. Pero hay algo más en la unidad de vida. Por el bautismo has sido identificada con Cristo. Has de vivir la vida de Cristo. La vestidura blanca que se le pone a los niños pequeños. En fin, el otro día estuve en un bautizo de una niña ya no tan pequeña y claro, la vestidura blanca que había en la iglesia era bastante ridícula, ¿no? Parecía aquello, pues, no sé, como si le estuvieran poniendo a una persona mayor un traje de muñeca, ¿no? Una cosa. Pero bueno, la vestidura blanca que se le pone a los que se bautizan tiene el sentido de estás revestido de Cristo. Y por lo tanto, cuando vayas por ahí, los demás han de ver otro Cristo en ti. Pero bueno, después del bautizo, bueno, no sé si alguien no lo ha recibido, pero en fin, después del bautizo viene la confirmación. Si alguna no ha recibido la confirmación, pues todavía está a tiempo. Cuando estaba en Elche, recuerdo una señora que era ya bastante mayor y oyó hablar de la confirmación y fue a buscar a ver si estaba confirmada y no encontró que estuviera confirmada, y a sus 80 y tantos años
se confirmó. Yo creo que estaba confirmada, pero se quemaron los libros del Salvador, los libros de bautizos, confirmación, y claro, no podía aparecer su ficha porque la habían quemado. Pero en fin, se confirmó a sus condiciones. Bueno, pues después viene la confirmación, el segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana, que lo que hace es subrayar, confirma, de ahí viene el nombre, confirma lo que se había comenzado en el bautismo. El Espíritu Santo confirma en ti que eres otro Cristo. Y después de la comunión, después del bautismo y de la confirmación, viene la comunión, la primera comunión, donde ya se llega al sumum. No ya es que se confirma, es que Jesús se mete en ti, se hace alimento para que tú te transformes en Él. Bueno, pues y la comunión la podemos recibir muchas veces, no solo una primera, muchas otras veces. Para tener el espíritu contemplativo de María y la laboriosidad de Marta entrelazados, hemos de procurar ser otro Cristo. Y quizá lo primero es procurar identificarnos, tener los sentimientos de Cristo. Y para eso, claro, ser personas, ya lo decía antes también, personas de oración, personas que frecuentan a Jesús. Personas que se preguntan de vez en cuando, Señor, ¿tú qué harías en esta situación? ¿Tú qué harías si vieras a esta persona delante tuya? ¿Cómo actuarías? A esta persona en el trabajo, en la familia, por la calle. Pues con esto no quiero decir que siempre tengamos que hacer lo que la otra persona desea. A los sacerdotes nos pasa bastante algo que me ha pasado a mí esta mañana. Que tuve que ir fui al centro de salud. Al regresar a mi casa, pues una persona, un señor, me paró y me dijo, le conozco muchísimo, ¿no me recuerda a usted? Cuando yo era un niño, usted tal y cual. Dije, bueno, esto es imposible porque veo que usted ya es mayorcito y yo aquí llegué hace 16 años. No. Sí, usted vivía en la casa sacerdotal, ahí cerca del Rico Pérez. Bueno, total, que al final quería pedirme dinero. Entonces se estaba inventando que yo le conocía. Bueno, no a todo el que te vaya pidiendo dinero, pues tienes que darle, entre otras cosas, porque no habría cecas en Alicante para poder darle a todo el que quiere que se le ayude, ¿no? Pero vamos, bueno, y digo esto o otras cosas, ¿no? Pero sí procurar pensar, bueno, ¿qué es lo que haría Jesucristo con esta persona? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actuaría con este hermano mío? ¿Cómo actuaría, es decir, mi madre, mi hijo, mi hija, este pariente, en la profesión? ¿Cómo actuaría con este compañero o compañera de profesión? O con este iba a decir cliente. Bueno, el cliente, lo mismo. Aquí veo algunas de vosotras que os dedicáis a la enseñanza, pues un niño es un cliente, un alumno, un clientito, ¿no? Si estáis en infantil, un clientito. ¿Cómo actuaría con este padre? Que los padres también son clientes. Bueno, así, ¿cómo actuaría? ¿Cómo actuaría con estos vecinos, con este vecino molesto que precisamente, pues, por la noche se dedica a hacer botar unas pelotitas y tengo aquí por la noche? ¿Cómo actuaría el Señor? O cuando se lo encuentra por el ascensor, ¿cómo actuaría? Pues que todas esas personas que se van cruzando contigo puedan decir, esta mujer lee y vive la vida de Cristo. Este es el mejor ejemplo que podéis hacer. Este es el mejor apostolado que podéis hacer. Eso es llenar el mundo del buen olor de Cristo.
El buen olor de Cristo no es un nuevo perfume de Dior o de Armani, no. El buen olor de Cristo es, en definitiva, es el amor, ese que derrama Jesús desde ahí, quedándose ahí. Bueno, tenemos que ir terminando. Bueno, ya se ve que Marta entendió la cuestión. Ahora es Santa Marta. Bueno, es curioso, ¿verdad? Bueno, lo curioso es, digo, que ahora mismo celebramos a Santa Marta. Santa Marta de Betania. Pero no celebramos a Santa María de Betania. Vamos, por lo menos que yo sepa. Es decir, sí, María Magdalena. No, María Magdalena es otra. No, con eso no digo que María de Betania no esté en el cielo, estoy seguro que sí, pero en fin, son estas cosas. Bueno, y precisamente no la celebramos por la confusión que ha habido entre las diversas Marías del Evangelio, ¿no? Entonces, si María Magdalena era la María esta, ¿no? Y entonces esa confusión ha hecho que María Magdalena la celebramos, pero María de Betania no se celebra. Bueno, es curioso. Digo, es curioso, ¿sí? Que la que estaba ahí escuchando, la que parece que era más piadosa, pues ahora no tiene memoria litúrgica. Bueno, a lo mejor dentro de unos días el Papa nos sorprende pues diciendo que haya la memoria litúrgica de Santa María de Betania. No, bueno, vamos a terminar acudiendo a la Virgen. Si os fijáis, en María se unen esas dos cosas. María, qué duda cabe, fue una mujer contemplativa. María guardaba estas cosas en su corazón contemplándolas. María fue también una mujer de acción. Claro, qué duda cabe. Y la vemos pues irse a visitar a su hermana, perdón, a su prima Isabel. La vemos, en fin, María supo unir eso en su vida. Por eso María creo que es el mejor ejemplo, María, la Virgen María, es el mejor ejemplo para cualquier cristiano. Para cualquier cristiano y especialmente para una mujer cristiana. Madre mía, ayúdame a unir en mi vida aquello que San José María nos animaba a unir, el espíritu contemplativo de María, la laboriosidad de Marta, para que tenga una unidad en todos los aspectos de mi jornada. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.